Existen historias que el tiempo intenta borrar, pero siempre dejan una huella. Entre los muros del Vaticano se esconde un secreto tan antiguo que ni los propios guardianes de la fe se atreven a mencionarlo. Cuentan que bajo losas de la Basílica de San Pedro descansa un texto prohibido, un evangelio que nunca debería haber sido leído. ¿Podría un solo manuscrito alterar todo lo que conocemos sobre la historia del cristianismo? ¿Y qué sucedería si el Vaticano ya conociera su contenido desde hace siglos? La respuesta a ambas preguntas es tan perturbadora como inevitable. Sí, un único texto podría reescribir la fe de millones y sí, el Vaticano ha intentado ocultarlo en más de una ocasión. Antes de proseguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario. ¿Habías escuchado alguna vez sobre un evangelio que el Vaticano quiso hacer desaparecer? Tu respuesta puede guiarnos hacia la verdad que pocos se atreven a relatar. A veces las verdades más peligrosas no se ocultan en cofres, sino en hojas de papel. Eso fue lo que pensó Livia Hernández la primera vez que cruzó el portón de bronce del Archivo Apostólico Vaticano. No era la típica arqueóloga atraída por reliquias antiguas. Su pasión era comprender por qué el poder teme tanto a la verdad. Y aquel día su destino se cruzaría con un texto que había permanecido bajo siglos de silencio. El aire dentro del archivo olía a piedra húmeda y tinta antigua. Un guardia suizo la acompañó hasta una pequeña sala sin ventanas. Allí, sobre una mesa de madera, la esperaba un códice cubierto por un paño rojo. Nadie le explicó de dónde provenía ni por qué había sido hallado precisamente bajo la Basílica de San Pedro. Solo le dijeron, estudielo, pero no lo copie. Esa advertencia, pronunciada con una voz casi litúrgica, fue lo primero que despertó su curiosidad. Cuando alzó el paño, vio algo que nunca había imaginado. Las letras parecían moverse bajo la luz como si cada trazo respirara. No estaba escrito en latín ni en griego puro. Era una mezcla de ambos con símbolos que parecían egipcios. Al final de la primera página había una firma, Johanan, testigo del Verbo. Ese nombre no figuraba en ningún evangelio conocido. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Johanan era alguien más. Livia anotó todo en su cuaderno, aunque sentía que cada palabra que escribía pesaba más de lo normal. Afuera, el reloj del Vaticano marcaba las 3:13 de la tarde, una hora en la que pocos se atrevían a trabajar en los archivos subterráneos. Fue entonces cuando escuchó pasos lentos, firmes, acompañados por un murmullo en latín. Un hombre alto de sotana negra apareció en la puerta. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos no. «Soy el cardenal Tagle», dijo. «Lo que está leyendo no debe salir de esta sala». La voz era suave, casi paternal, pero cargada de autoridad. Livia lo reconoció de inmediato. Uno de los hombres más cercanos al Papa León XIV. «¿Por qué no debe salir?», preguntó ella sin alzar la vista. El cardenal se acercó, apoyó su mano sobre el códice y respondió, «porque ese texto nunca debió existir». Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el roce de las hojas, como si el propio manuscrito respirara. Livia quiso preguntar más, pero el cardenal ya se había marchado. En su lugar, un papel doblado descansaba sobre la mesa. Tenía escrita una sola frase, «El testigo no murió». Esa noche, Livia regresó a su habitación dentro del Hospicio Vaticano. Repasó sus notas una y otra vez. Cada palabra del manuscrito parecía desafiar la historia oficial. Johanan afirmaba haber presenciado la resurrección, pero no como los evangelios la narraban. En su versión no hubo piedra movida ni ángeles, solo una figura luminosa que habló de volver, no de resucitar. Las luces del pasillo parpadearon. Desde el patio se escuchaban campanas. Livia sintió que alguien la observaba desde la oscuridad. Tomó su cuaderno y lo escondió dentro de su maleta. Antes de dormir escribió una última línea: «Si este evangelio es real, al cristianismo nunca se le contó la historia completa». Afuera, Roma seguía su ritmo eterno, indiferente a los secretos que respiraban bajo sus calles. Pero en el interior del Vaticano, una fuerza invisible ya había comenzado a moverse y Livia, sin saberlo, había cruzado el umbral de un misterio que la Iglesia llevaba 2000 años intentando encerrar. Dicen que en el Vaticano nada ocurre por casualidad. Cada puerta cerrada es una decisión, cada silencio, una orden. Livia Hernández empezó a entenderlo en su segunda noche dentro de los muros sagrados. Algo invisible la observaba, no con ojos,
sino con intención. El Evangelio de Johanan había despertado más que su curiosidad, había despertado vigilancia. A la mañana siguiente fue citada por el cardenal Tagle en la biblioteca leonina. El pasillo olía a incienso y la luz se filtraba en haces dorados entre las columnas. Tagle la esperaba de pie con un rosario en la mano. «Señorita Hernández», dijo sin sonreír. «Lo que encontró pertenece a la Santa Sede. Su análisis termina hoy». Livia intentó mantener la calma. «Aún no terminé la traducción», respondió, «ni siquiera sé por qué es tan peligroso». El cardenal suspiró, «porque la fe no necesita nuevas verdades, solo necesita orden». Esa frase quedó flotando en el aire como si hubiera sido pronunciada por alguien que ya había perdido la esperanza. Livia sintió una mezcla de rabia y miedo. Quiso replicar, pero algo en la mirada del cardenal la detuvo. No había amenaza, sino cansancio. Era un hombre atrapado entre la obediencia y la duda. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas, escuchó un golpe suave en la puerta. Nadie estaba allí, solo un sobre deslizado por debajo. Dentro, una página arrancada del códice con manchas de cera. En el margen, una anotación: «Yo fui testigo del sepulcro vacío». La letra era la misma del manuscrito original, pero lo imposible era otra cosa. El texto estaba escrito con tinta fresca. Livia sintió un escalofrío. Miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba las cúpulas del Vaticano. En ese instante comprendió que ya no era solo una investigadora, era parte de algo que se movía entre sombras. Decidió regresar al archivo sin permiso. Caminó por los pasillos desiertos, guiada por el eco de sus propios pasos. Cuando llegó, la sala estaba vacía. El códice había desaparecido. Solo quedaba sobre la mesa una llave pequeña de bronce con una cruz invertida grabada en el centro. Livia la guardó sin pensar. Sabía que alguien quería que la encontrara. Al amanecer, los rumores empezaron a circular entre los empleados del Vaticano. Decían que una cámara secreta había sido sellada bajo órdenes directas del Papa León XIV. Ningún documento, ningún objeto podía ser retirado sin su autorización. Livia comprendió entonces que el cardenal Tagle no era su enemigo, sino su advertencia. Él sabía que algo mayor se movía detrás del silencio. A las 10 de la mañana, una nota anónima apareció sobre su escritorio. «No busques el texto, busca a quien lo escondió». No tenía firma, solo un sello con forma de llave. Livia guardó la nota en su bolso, sintiendo el peso simbólico del mensaje. Si alguien había querido borrar el Evangelio, debía haberlo leído primero. Antes de salir, se cruzó de nuevo con el cardenal. Él evitó mirarla, pero alcanzó a murmurar: «Si continúa, no habrá vuelta atrás». Ella sonrió levemente. «Nunca la hubo», respondió. Afuera, Roma amanecía entre campanas. El sol doraba las cúpulas, pero las sombras seguían creciendo. Livia caminó hacia el patio central con el presentimiento de que cada paso la acercaba no solo a una verdad prohibida, sino también al pasado oculto de la propia Iglesia. Y mientras el eco de las campanas se perdía en el aire, un pensamiento la atravesó como una plegaria: si las sombras se agitan es porque la luz aún no ha sido revelada. El Vaticano amaneció con un silencio extraño. No era el silencio de la oración ni del recogimiento, sino el de algo suspendido a punto de romperse. Livia Hernández, aún con los ojos cansados, sintió que aquel día el aire pesaba diferente. En el fondo sabía que el códice no había desaparecido, había sido escondido. Alguien lo había movido y esa persona no actuaba sola. El eco de las campanas marcaba la hora tercera cuando decidió revisar las fotografías que había tomado con discreción entre sombras y polvo. Una imagen llamó su atención. Un fragmento casi legible donde una frase emergía con nitidez inquietante: «Yo fui testigo del sepulcro vacío». Aquel testimonio anónimo, escrito con una voz que parecía hablar desde otra época, contenía una afirmación que contradecía 2000 años de fe establecida. Si ese testigo existió, su relato podía alterar todo lo que el mundo creía saber sobre la resurrección. Livia repasó mentalmente cada detalle del texto. Las palabras describían una escena diferente, sin milagros celestiales ni apariciones gloriosas. En su lugar, hablaban de una luz silenciosa, una figura que se desvanecía en el aire y una promesa que no era de vida eterna, sino de transformación interior. Era como si aquel evangelio quisiera enseñar que la verdad no dependía de lo visible, sino de lo que cada alma era capaz de comprender.
Cuanto más leía, más clara se hacía una idea. El mensaje de Johanan no era un desafío a la fe, sino a la estructura que la controlaba. Su propósito parecía ser liberar, no dividir. Sin embargo, esa libertad era precisamente lo que más temía el poder. En su mente se dibujó la imagen del cardenal Tagle, el hombre que había intentado advertirla sin palabras. Tal vez él también había leído el manuscrito y su silencio era un modo de proteger algo que no podía defender abiertamente. El día transcurrió con la tensión de un secreto compartido. Cada pasillo del Vaticano parecía observarla. Cada mirada se tornaba sospechosa. En la sala de lectura, algunos monjes murmuraban sobre la clausura repentina de los archivos. Todo apuntaba a un mismo origen. El texto de Johanan había sido declarado fuera de existencia. Livia comprendió el verdadero alcance de esa expresión. Cuando la Iglesia niega algo, no lo destruye, lo entierra, lo vuelve invisible, como si nunca hubiera sido parte de la historia humana. Esa noche, al regresar a su habitación, extendió sobre la mesa sus notas y fotografías. Cada fragmento de manuscrito formaba un rompecabezas imposible. En medio de las líneas apareció una palabra repetida varias veces: Phos, la antigua raíz griega de luz. El tercer testigo, ese personaje oculto tras el nombre de Johanan, parecía hablar de una iluminación que trascendía la carne y el tiempo. Su resurrección no era física, sino espiritual, una verdad tan pura que para muchos resultaría peligrosa. En un gesto instintivo, Livia guardó las copias dentro de su maleta y apagó la lámpara. Desde la ventana, las cúpulas del Vaticano resplandecían bajo una luna inmóvil. Mientras intentaba conciliar el sueño, una idea persistía en su mente como una voz interior. Si ese evangelio había sobrevivido al fuego, al silencio y a los siglos, tal vez no era un documento cualquiera, sino una advertencia. Y aunque aún no lo sabía, la siguiente revelación no vendría de un texto antiguo, sino del pasado más oscuro del propio Papa León XIV. El eco de las campanas volvió a resonar. El misterio apenas comenzaba a respirar. El amanecer en Roma parecía más denso que de costumbre. Las campanas sonaban lentas, como si también pesaran por dentro. En los jardines del Vaticano, un grupo de sacerdotes caminaba en silencio, repitiendo oraciones que más parecían fórmulas para ahuyentar algo que no debía volver. En medio de esa calma inquietante, Livia Hernández descubrió un rastro inesperado, un documento antiguo olvidado entre los catálogos sellados del archivo. No pertenecía a ninguna sección pública y el sello papal en su portada llevaba un nombre que hasta entonces solo había escuchado en susurros: León XIV. El papel estaba amarillento, pero las letras aún conservaban su fuerza. En la primera línea, un encabezado fechaba el texto décadas antes del hallazgo del Evangelio de Johanan. La coincidencia era imposible. El documento describía con precisión inquietante la existencia de un manuscrito apócrifo hallado bajo los cimientos de San Pedro durante unas excavaciones secretas. León XIV ordenaba mantener el descubrimiento fuera de cualquier registro oficial y prohibía su estudio bajo pena de excomunión. Livia comprendió entonces que el Papa sabía del Evangelio antes de que ella lo encontrara. El hallazgo no había sido un accidente. Era una repetición de algo que ya había ocurrido y que el tiempo había intentado enterrar por segunda vez. El documento mencionaba una reunión secreta entre cardenales. En ella, León XIV habría declarado que aquel texto contenía una verdad demasiado grande para un mundo tan pequeño. Nadie fuera del Vaticano debía conocer su contenido. La frase parecía más filosófica que doctrinal, pero Livia percibió en esas palabras el eco de un miedo antiguo, el temor a perder el control sobre la fe, a dejar que cada creyente interpretara la luz por sí mismo. En aquel instante entendió que el Vaticano no custodiaba solo reliquias, también guardaba los límites del pensamiento. Mientras analizaba los fragmentos del documento, algo llamó su atención. En el margen derecho, una nota escrita con tinta más reciente llevaba las iniciales LT. No había duda, pertenecía al cardenal Tagle. Él también había tenido acceso a esos archivos. Tal vez había intentado preservar parte de la verdad antes de que desapareciera del todo. Entre los papeles, Livia encontró una referencia en latín que la estremeció: Subaltare Petri, lumen clausum. Bajo el altar de Pedro, la luz está encerrada. Esa frase encendió en su mente una posibilidad. El manuscrito original de Johanan podría seguir oculto bajo la basílica, en las criptas donde solo los papas y sus guardianes podían entrar. El eco de esa idea la acompañó el resto del día.
Cada paso que daba en el Vaticano resonaba con la sensación de ser observada. Los rostros de los guardias, los rezos apagados, el murmullo constante en los corredores. Todo parecía parte de una coreografía destinada a distraerla del verdadero propósito, mantener la luz encerrada, tal como el documento describía. Cuando cayó la noche, Livia subió a la terraza más alta del complejo. Desde allí, Roma parecía infinita. Las cúpulas, los tejados, los ríos de luz, todo se extendía como una promesa. Pensó en León XIV y en los hilos de secretos que cada papa hereda al asumir el trono de Pedro. Tal vez el miedo no era al Evangelio, sino a lo que podría despertar en los corazones si llegaba a conocerse. El viento sopló fuerte, arrastrando una hoja del documento que tenía entre las manos. Livia la atrapó justo antes de que se perdiera en el vacío. En el reverso, una línea escrita con caligrafía diferente parecía esperarla desde hacía mucho tiempo. La llave abre solo cuando el alma entiende lo que busca. Esa frase la dejó inmóvil. No sabía aún su significado, pero presintió que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Y mientras las luces del Vaticano se apagaban una a una, comprendió que el secreto de León XIV no había terminado con su muerte. Apenas estaba comenzando a despertar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no es como las demás. Cada detalle que estás escuchando forma parte de un rompecabezas que el Vaticano nunca quiso que completáramos, pero lo más impactante aún está por revelarse. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la manera en que ves toda la historia de la Iglesia. Y antes de seguir, te invito a ser parte de esta búsqueda. Suscríbete ahora al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo descubrimiento. Aquí desenterramos los secretos que el tiempo intentó borrar, pero que tú y yo estamos trayendo de vuelta a la luz. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si habías escuchado antes sobre el Evangelio perdido del Vaticano. Tu respuesta nos ayuda a entender cuántos en distintas partes del mundo aún creen que la verdad merece ser contada. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es revelación. En el corazón del Vaticano, el aire comenzó a volverse más pesado. Los pasillos que Livia había recorrido decenas de veces ahora parecían distintos, como si cada sombra escondiera un secreto que respiraba. Desde que descubrió el documento de León XIV, nada volvió a sentirse igual. La certeza de que existía una red de manos invisibles protegiendo el Evangelio la mantenía despierta cada noche. En su escritorio, el papel del Papa reposaba bajo una lámpara tenue. A un costado, la llave de bronce seguía reluciendo, fría, extrañamente viva. Livia empezó a notar que cada vez que se acercaba a ella el aire parecía vibrar. Era una sensación física imposible de explicar. No creía en lo sobrenatural, pero el Vaticano, con su peso simbólico, comenzaba a transformarla. Al revisar de nuevo las fotografías de los fragmentos, notó algo que antes le había pasado inadvertido. Ciertas letras del códice formaban un patrón que solo se hacía visible bajo una luz inclinada. En conjunto, las marcas creaban una figura similar a un sello invertido. Dentro del símbolo podía distinguir una frase en copto que decía, «La luz intensa en la oscuridad». Esa frase la acompañó el resto del día. Cada palabra parecía un eco de advertencia. Y si el manuscrito no solo contenía un mensaje espiritual, sino también un código, algo que más allá de su contenido teológico, escondía una ruta, una verdad física. Al caer la tarde, los pasillos del archivo fueron cerrados. Nadie debía permanecer dentro después del toque de campanas. Sin embargo, Livia decidió quedarse. Quería observar lo que sucedía cuando los custodios apagaban las luces. Lo que vio la dejó inmóvil. Una figura encapuchada entró en la sala cargando una caja envuelta en tela. La depositó sobre la mesa y se marchó sin decir palabra. Cuando Livia se acercó, el aire olía a cera derretida y humo antiguo. Dentro de la caja había un cuaderno cubierto de polvo. En la primera página, un nombre escrito con tinta seca, Gianni Rossi. Ese era el restaurador que, según los registros, había trabajado en el códice original años antes y que había muerto en un supuesto accidente de laboratorio. Las siguientes páginas eran un diario. Gianni relataba con precisión cómo, al intentar fotografiar una parte del texto, la imagen aparecía siempre distorsionada, como si el papel rechazara ser reproducido. En una de sus últimas notas escribió que el manuscrito poseía una energía que quemaba lo que buscaba revelarlo.
Livia comprendió entonces por qué los custodios lo llamaban el manuscrito maldito, no por superstición, sino por respeto al peligro que representaba. Tal vez el texto no debía ser leído con los ojos, sino con la conciencia. Cada línea del diario parecía advertir que el Evangelio estaba vivo, que respondía a quien lo observaba. Gianni afirmaba haber sentido latidos bajo el pergamino, un pulso tenue, pero real, como si el mensaje respirara a través de los siglos. Mientras cerraba el cuaderno, Livia sintió un temblor en el suelo. Las luces del techo parpadearon. De la caja emergió un leve resplandor que se apagó tan rápido como había aparecido. Por un instante pensó que el manuscrito la estaba mirando. Se apartó lentamente intentando recuperar el aire. En su interior algo cambiaba. Ya no se trataba solo de una investigación académica. Era una lucha entre la luz y la sombra, entre el saber y el miedo. Y aunque no lo comprendía del todo, sabía que el siguiente paso no podía darse dentro de esos muros. Afuera, la noche romana parecía esperar. El eco de las campanas volvió a sonar profundo y lejano, como si el tiempo mismo marcara el ritmo de la verdad que se negaba a ser olvidada. Livia respiró hondo. El manuscrito seguía allí, y ella ya no era la misma. Roma amanecía cubierta por una neblina espesa, como si la ciudad quisiera esconder su propio pasado. Las campanas del Vaticano resonaban con un tono grave, distante, cargado de presagio. Livia Hernández llevaba 3 días sin dormir. Cada hora traía un nuevo hilo de miedo, una nueva pieza del rompecabezas que parecía observarla desde las sombras. El manuscrito maldito no era solo un texto prohibido, era un espejo. Reflejaba el poder, la fe y las contradicciones que la Iglesia había guardado durante siglos, pero nada la preparó para lo que encontró esa mañana. Frente a su puerta, un mensajero vaticano había dejado una caja lacrada, sin remitente visible. El sello en la tapa era inconfundible, una cruz entrelazada con una llave, el mismo símbolo que había visto grabado en la llave de bronce. Livia sostuvo la caja entre las manos. Sentía un pulso débil, casi imperceptible, como si algo dentro respirara. La abrió con cautela. En su interior, una carta escrita con caligrafía temblorosa y una memoria digital antigua con la inscripción LT. El aire se volvió denso. Las iniciales pertenecían al cardenal Luis Antonio Tagle. Encendió su ordenador y reprodujo el archivo. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una grabación en blanco y negro. El rostro del cardenal aparecía pálido, envejecido, marcado por el peso de lo no dicho. Su voz, aunque débil, conservaba una serenidad imposible de fingir. Livia se estremeció. Tagle relataba que el Evangelio de Johanan había sido hallado por primera vez en 1893 en una excavación bajo la necrópolis vaticana. Desde entonces, cada intento de hacerlo público había terminado en tragedia. La Iglesia, incapaz de destruirlo, decidió enterrarlo una y otra vez, reescribiendo su historia para que nadie lo buscara. El cardenal confesaba que él mismo había leído fragmentos del texto original y que aquello había cambiado su comprensión de la fe. Johanan no hablaba de poder ni de dogmas, hablaba de conciencia, de un despertar interior que hacía innecesaria la intermediación. Cuando el hombre entienda que la divinidad está en su interior, decía la voz del cardenal, el miedo perderá su trono. Livia sintió un escalofrío. Cada palabra parecía dirigida a ella. La grabación continuaba con una última revelación. El cardenal había escondido una copia del Evangelio en un lugar seguro, lejos del Vaticano, en el monasterio de San Sebastián, al norte de España. Allí, según sus palabras, descansaba la versión completa del texto con el prólogo que la Iglesia había eliminado siglos atrás. Antes de concluir, Tagle pronunció una advertencia que resonó como una sentencia. Quien lea este mensaje comprenderá que la fe no se destruye con la verdad, pero el poder sí. La imagen se desvaneció dejando la pantalla en negro. Livia permaneció inmóvil durante largo rato. Afuera, la lluvia comenzaba a caer fina y constante, como si el cielo quisiera borrar las huellas de lo revelado. Sabía que no podía quedarse. El Vaticano ya había sellado su destino. Cada respuesta abría nuevas puertas y todas apuntaban al mismo sitio, el monasterio donde el cardenal había dejado la llave final. Esa noche empacó sus documentos, las fotografías y la llave de bronce. Antes de salir, miró una última vez hacia la cúpula de San Pedro. Detrás de esas paredes, miles de secretos dormían bajo capas de oro y silencio, pero uno de ellos acababa de despertar. El viento sopló desde el Tíber,
arrastrando el eco de las campanas. Livia respiró hondo. El viaje hacia San Sebastián sería más que una búsqueda arqueológica. Sería el comienzo de una verdad que ya nadie podría callar. La madrugada en Roma olía a despedida. Las calles mojadas reflejaban los destellos de las farolas como si la ciudad llorara en silencio. Livia Hernández caminaba hacia la estación con una maleta ligera y el peso de siglos sobre los hombros. Cada paso la alejaba del Vaticano y la acercaba a una nueva frontera, el monasterio de San Sebastián, donde el cardenal Tagle aseguraba que descansaba la copia perdida del Evangelio de Johanan. Mientras el tren avanzaba por la campiña italiana, el paisaje se deslizaba como un sueño gris. Livia observaba los árboles difuminarse tras el cristal y pensaba en el mensaje del cardenal. Las palabras "el poder teme a la conciencia" resonaban dentro de ella como una campana interna. Quizá toda la historia del cristianismo no era más que una lucha constante entre esos dos polos, la luz que libera y la autoridad que la encierra. El viaje duró más de 10 horas. Cada estación parecía un eco del pasado, un recordatorio de que la verdad siempre viaja oculta. Al llegar a España, el aire cambió, la lluvia se había detenido y un olor a tierra húmeda envolvía el valle. San Sebastián se alzaba al fondo entre montañas cubiertas de niebla. Allí, en lo alto de una colina, el monasterio esperaba como una herida abierta en el paisaje. El edificio, construido con piedra oscura, parecía ajeno al tiempo. Las campanas no sonaban desde hacía años y las ventanas estaban cubiertas por polvo. Livia cruzó el umbral con el corazón acelerado. Todo en aquel lugar transmitía una sensación de abandono, pero también de vigilancia. En el centro del claustro, una inscripción grabada en mármol la detuvo: la palabra que libera también destruye. La frase coincidía con una nota del documento de León XIV. No era casualidad. Ese monasterio había sido parte del entramado secreto que protegía los textos prohibidos. Cada piedra parecía guardar memoria de ello. Livia recorrió los pasillos hasta encontrar una escalera estrecha que descendía hacia una cripta. El aire era más frío allí, más antiguo. Una lámpara oxidada pendía del techo, proyectando sombras que se movían como presencias. En el fondo de la cripta, un altar de piedra cubría una pequeña losa suelta. Livia la apartó con esfuerzo. Debajo encontró una caja envuelta en pergamino y atada con una cuerda ennegrecida. No había sellos papales ni inscripciones, solo una palabra grabada con fuego: Johanan. El temblor de sus manos era inevitable. No sabía si lo que tenía ante sí era una copia, una falsificación o el original perdido, pero la energía que emanaba de aquella caja era inconfundible. El aire vibraba como si el silencio contuviera respiraciones antiguas. La abrió lentamente. Dentro había un manuscrito más delgado que el anterior, pero en mejor estado. En la primera página, un prólogo que nunca había leído: yo, Johanan, escribo no para los hombres de mi tiempo, sino para quienes aún busquen la voz detrás del velo. Livia sintió que el mundo se detenía por un instante. Ese texto no era una copia incompleta, era algo más. El prólogo mencionaba una verdad sellada y una llave del tiempo, términos que habían aparecido en los documentos papales. Comprendió que todo estaba conectado. La llave de bronce, el testamento del cardenal y el secreto de León XIV formaban partes de un mismo diseño, una secuencia trazada a lo largo de siglos para proteger un mensaje que nunca debía perderse. Al cerrar el manuscrito, una ráfaga de viento recorrió el pasillo apagando la lámpara. Livia respiró hondo. Sabía que cada respuesta abriría nuevas preguntas y que el verdadero peligro aún no había comenzado. Afuera, las nubes se movían lentamente sobre las montañas y entre ellas, como una sombra en el horizonte, una figura observaba. El amanecer en San Sebastián llegó sin color. Las montañas seguían envueltas en niebla y el monasterio respiraba una calma que no pertenecía al mundo de los vivos. Livia Hernández despertó con el manuscrito aún sobre la mesa. Había pasado la noche intentando descifrar el prólogo, pero cada lectura parecía abrir una puerta distinta. Las palabras de Johanan no eran simples frases, eran ecos. Cada línea tenía la textura de algo que se comprende más con el alma que con la mente. El texto comenzaba con una confesión: fui llamado no por mi nombre, sino por la luz que me habló desde el silencio. Livia comprendió que estaba ante un evangelio distinto, un relato que no buscaba contar lo ocurrido, sino revelar lo que el ojo humano no pudo registrar. Johanan hablaba de una resurrección sin cuerpo,
de una energía que se expandía en los corazones de quienes la presenciaron. No describía un milagro físico, sino una transformación interior. Según su testimonio, Jesús no había regresado al mundo de la carne, sino que había cruzado hacia un plano donde la materia y el espíritu se funden. A medida que Livia avanzaba, comenzó a notar un patrón oculto. Cada párrafo terminaba con una palabra repetida: fos, luz. Era la misma palabra que había encontrado en los fragmentos del Códice Vaticano. Ahora comprendía su sentido. Johanan hablaba de la luz como una inteligencia viva, una presencia que no se adora, sino que se reconoce dentro de uno mismo. El mensaje era claro y peligroso. Si la divinidad habita en cada ser, la jerarquía pierde sentido. Mientras leía, un pensamiento persistente cruzó su mente. Quizás ese era el verdadero motivo por el cual la Iglesia había ocultado el Evangelio. No porque negara la fe, sino porque liberaba al creyente del miedo. El poder no teme la herejía, teme la libertad. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las campanas del monasterio, oxidadas y olvidadas, resonaron solas. El sonido fue tan profundo que hizo vibrar las paredes. Livia levantó la vista y por un instante creyó ver una silueta luminosa en el arco del claustro. No era una figura humana, era una forma leve, apenas una bruma que parecía observarla. El aire cambió. El manuscrito se abrió por sí mismo en una nueva página donde las letras parecían más oscuras, como si hubieran sido escritas con fuego. El texto decía: quien escuche mi voz comprenderá que la verdad no está en las tumbas, sino en los que aún respiran. Esa frase la sacudió. No sabía si era una advertencia o una invitación, pero comprendió algo esencial. Johanan no solo hablaba desde el pasado, hablaba a través del tiempo. Su voz no era memoria, era presencia. El resto del manuscrito se desvanecía en fragmentos incompletos. Algunas partes estaban borradas, otras alteradas con símbolos desconocidos. Livia intentó reconstruirlas mentalmente. Cada vez que lo hacía, una sensación extraña la recorría como si el texto respondiera a su intento de comprenderlo. El Evangelio parecía vivo, respirando con ella, modulando su ritmo con cada pensamiento. Esa conexión la dejó inmóvil. Por primera vez comprendió que no buscaba un documento perdido, sino un mensaje que había esperado siglos para ser entendido. El viento golpeó las ventanas. Afuera la tormenta crecía. El sonido del mar lejano comenzó a mezclarse con el tañido de las campanas. Livia cerró los ojos. En el fondo, una certeza se abría paso. Johanan no fue un apóstol olvidado, sino el guardián de una verdad que el mundo aún no estaba preparado para aceptar. Y mientras el trueno retumbaba sobre las montañas, supo que el siguiente paso no estaba en el papel, sino en el símbolo que llevaba consigo, la llave, la misma llave que, según los textos, abría el lugar donde la luz y el tiempo se tocaban. Roma la recibió con un cielo gris, pesado, cubierto por nubes que parecían presagiar un final. Livia Hernández regresó en silencio con el manuscrito de Johanan cuidadosamente envuelto dentro de su maleta. Había pasado semanas en San Sebastián descifrando sus líneas, sintiendo que cada palabra la transformaba. Pero al volver al Vaticano, comprendió que ya nada era igual. Los rostros que antes la saludaban ahora la evitaban. Los pasillos, antes repletos de voces, parecían vacíos, como si el silencio se hubiera convertido en un nuevo guardián. Las noticias corrían entre murmullos. Un decreto reciente firmado por la Secretaría de Estado prohibía toda investigación independiente dentro de los archivos apostólicos. El Vaticano oficialmente negaba la existencia del Evangelio de Johanan. Esa negación tenía el peso de una sentencia. Cuando la Iglesia niega algo, lo borra del mapa de la realidad. Livia comprendió que su nombre pronto correría la misma suerte. Intentó comunicarse con el padre Bianchi, su antiguo mentor, pero su teléfono estaba desconectado. Los rumores hablaban de una suspensión y de una orden de silencio impuesta directamente desde la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todo lo que rodeaba al manuscrito parecía desmoronarse. La verdad, pensó, tiene un costo, se paga con soledad. Durante días permaneció recluida en su habitación dentro del Hospicio Vaticano. Las campanas sonaban a intervalos irregulares, como si el tiempo hubiera perdido su orden. Entre sus notas volvió a encontrar el símbolo de la llave grabado en los márgenes del texto. Esa figura la perseguía desde el inicio. Subaltare Petri, lumen clausum. Bajo el altar de Pedro,
La luz está encerrada. Una idea comenzó a tomar forma lenta pero insistente. Quizá el manuscrito de Johannan no era el final del misterio, sino la guía hacia algo más antiguo, algo sellado mucho antes que los propios evangelios. El prólogo hablaba de la llave del tiempo, un concepto que hasta entonces había interpretado como metáfora. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si realmente existía un lugar donde esa llave debía ser usada? Esa noche, mientras las luces del Vaticano se apagaban una a una, Livia se aventuró fuera. El aire era espeso, el suelo húmedo. Caminó hasta la plaza de San Pedro, desierta, solo iluminada por los faroles y la luna. Desde allí miró hacia la basílica. El corazón de la fe, el punto donde millones de peregrinos buscan respuestas cada año, guardaba también los secretos que nadie debía encontrar. Cruzó el atrio principal y descendió por un pasillo lateral hasta llegar a las criptas. El silencio allí era distinto. No era ausencia de sonido, sino presencia de siglos. Los muros respiraban historia. Con la linterna en mano, siguió los grabados en la piedra hasta encontrar la losa marcada por un símbolo casi borrado, una cruz entrelazada con una llave. Su pulso se aceleró. Sabía que ese era el lugar. Dejó la linterna a un lado y sacó la llave de bronce que había llevado consigo desde Roma. El metal parecía más cálido que nunca, como si esperara ese momento. La giró lentamente dentro de una ranura invisible. El sonido de un mecanismo antiguo rompió el silencio. Un compartimento se abrió bajo la losa. Dentro descansaba un pequeño estuche de plata cubierto de polvo y con inscripciones en griego. Livia lo sostuvo con manos temblorosas. El texto grabado decía, non est finis, sed revelatio. No es el final, sino la revelación. Una corriente de aire recorrió la cripta. Por un instante creyó escuchar un susurro, una voz que no pertenecía al presente. El silencio de Roma se había roto y Livia comprendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo pondría en duda la historia, sino el tiempo mismo. El aire en las criptas era denso, casi líquido. Livia Hernández sostenía el estuche de plata con ambas manos. Sentía que el mundo se había detenido en ese instante, como si el tiempo mismo esperara su decisión. El silencio no era vacío, era expectación. Cada piedra parecía observarla. Consciente del gesto que estaba a punto de realizar, abrió el estuche con cuidado. Dentro, una llave idéntica a la suya, pero hecha de un material que no reconocía. No era bronce, ni oro, ni hierro. Brillaba con una luz suave en su interior como si estuviera viva. En el mango, una inscripción diminuta, Poscai Cronos, luz y tiempo. Livia comprendió que no se trataba de una herramienta física, era un símbolo, una pieza creada para recordar que toda verdad tiene su momento y que el conocimiento sin conciencia es una forma de oscuridad. Mientras observaba la llave, un resplandor comenzó a expandirse desde el suelo. La losa bajo el altar de Pedro emitía un brillo sutil, delineando un círculo perfecto. Livia colocó la llave sobre el centro y el suelo vibró apenas perceptible, como el pulso de algo antiguo despertando. Una corriente de aire tibio emergió, seguida por un murmullo en un idioma que ninguna lengua moderna podía traducir. Las paredes parecieron respirar. Por un instante, el espacio perdió su peso. No hubo visiones ni apariciones, solo una sensación absoluta de presencia, como si la historia entera se reuniera en ese punto exacto. Livia sintió que su mente se expandía más allá del cuerpo. Vio imágenes sin forma, el rostro de Johannan escribiendo en una cueva iluminada por fuego, el cardenal Tagle sellando una caja con lágrimas en los ojos, León XIV rezando ante una lámpara que nunca se apagaba. Y entendió. El Evangelio no hablaba de milagros externos, sino de la capacidad humana de recordar lo eterno dentro de sí. El verdadero secreto no estaba oculto en los archivos, ni en el Vaticano, ni en los símbolos grabados en piedra. Estaba en la conciencia de quienes se atreven a mirar la luz sin miedo. El resplandor comenzó a desvanecerse lentamente. Cuando el silencio volvió, Livia abrió los ojos. La llave había desaparecido. En su lugar solo quedaba el estuche vacío, pero no sentía pérdida. Sabía que el conocimiento no se guarda en objetos, sino en lo que despierta en quien lo toca. Subió las escaleras hasta la superficie. Roma amanecía dorada, bañada por un sol que parecía nuevo. Las campanas sonaban al unísono, no en tono de advertencia, sino de anuncio. El mundo seguía igual y, sin embargo, algo había cambiado para siempre. El secreto del Vaticano,
enterrado durante siglos, había cumplido su propósito: recordarle a la humanidad que la fe no se impone, se redescubre. Livia respiró profundo. No sabía si contaría su historia. Quizá el silencio era parte de la verdad, pero en el fondo comprendió que la llave del tiempo no abría puertas materiales, sino las de la conciencia, y que algunos misterios solo existen para recordarnos que todavía queda luz bajo las piedras. Si has llegado hasta aquí, eres parte de algo más grande que una historia. Has acompañado a Livia a través de siglos de secretos, silencios y revelaciones, y eso te convierte en un buscador de verdad. Cuéntame en los comentarios una curiosidad que conozcas sobre el Vaticano o los evangelios ocultos y desde qué país nos estás viendo. Me encanta leer sus mensajes y descubrir hasta dónde viaja esta comunidad que no teme mirar lo desconocido. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguir explorando los misterios que nos unen. Al final de este vídeo verás otros dos que te recomiendo especialmente. Cada uno guarda una pieza más de este gran rompecabezas histórico. Haz clic. Continúa el viaje y comparte este vídeo con quien se atreva a buscar la verdad contigo, porque al final la historia no termina aquí, solo acaba de empezar.